A continuación voy a crear un proyecto con el que podré leer archivos desde dentro de Java. Para eso voy a cerrar este proyecto, voy a crear uno nuevo y este nuevo proyecto va a ser un proyecto Java Application y se va a llamar lectura. Dentro de este proyecto lectura, que va a tener una clase principal llamada lectura, voy a crear una clase secundaria haciendo clic con botón derecho, una nueva clase de Java llamada leyendo. Por tanto, dentro de este leyendo es donde voy a crear realmente el código que leerá un archivo desde el disco duro, y lectura lo que hará más adelante es simplemente realizar una instancia. Para eso además también me aseguro que dentro del disco duro, voy a sacar el disco duro C, he creado una carpeta nueva, estoy dentro de C, llamada leer, y dentro de esta carpeta voy a crear un documento de texto llamado, por ejemplo, mi archivo.txt. Lo voy a abrir para dentro de mi archivo.txt, con un editor de notas plano, como por ejemplo puede ser Notepad, poner José Vicente Carratalá voy a separar con tabulador, Carratalá en lugar de con un espacio, con tabulador Sánchez, para que Java reconozca perfectamente la separación entre una palabra y otra. Pues Juan Gómez López y Javier García Sánchez. Tengo aquí ya, por tanto, un mi archivo.txt, un archivo de texto plano, donde he escrito algo de contenido, y lo que voy a hacer a continuación es ser capaz de leerlo e incluso diferenciar y separar entre los diferentes elementos del archivo. Por eso ahora, dentro de esta clase pública leyendo, voy a empezar realizando dos importaciones. Importo java.inandout.todo y importo java.util.todo. Y a continuación, dentro de la clase pública leyendo, voy a escribir lo siguiente. Primero, creo una variable privada llamada scanner, de tipo scanner, llamada x. Y ahora viene la parte real del programa, donde voy a crear tres métodos. Public, void, abrir archivo, sin parámetros, que va a tener algo de código. A continuación, una clase public void leer archivo, sin parámetros, va a tener algo de código. Y por último, una clase public void cerrar archivo. Tenemos ya, por tanto, la estructura del programa preparada y creada, y vamos a rellenarla. Dentro del método público void, que no devuelve nada, abrir archivo, vamos a crear una estructura de control try catch. Intenta algo y si no, captura el error. Por tanto, intenta hacer algo y si no, captura el error y haz algo otro. Y lo que voy a intentar es que x es igual a una new scanner, una nueva instancia de scanner, donde lo que voy a escanear es un new file, un nuevo archivo en el disco duro, que va a ser en C, ¿cómo se llamaba este archivo? Está dentro de leer mi archivo.txt. C leer mi archivo.txt. Lo que he hecho de esta manera es almacenar dentro de esta variable x el intento de lectura del archivo, mi archivo, que está en la carpeta leer. Y si esto no funciona, entonces dentro del catch digo system.out.println no he podido leer el archivo. Si algo falla, en este caso sacará este mensaje de error con la estructura de control try catch. Podríamos saltarnos la estructura de control y hacer directamente esta línea, pero sin embargo, si algo fallará, no podríamos diagnosticar dónde exactamente ha fallado. Por eso esta estructura de control nos permitirá saber, pues nos permitirá conocer mejor dónde se produce un fallo. Dentro de leer archivo voy a crear un bucle de control while
y digo mientras x punto y aquí está, y mientras punto x punto hasNext, mientras x siga teniendo un elemento siguiente, una línea siguiente o un tabulador siguiente, entonces realizaré esta acción. Y esta acción va a ser almacenar en una variable de tipo string llamada a x.next el siguiente elemento que haya, string b es igual a x.next y string c es igual a x.next. Lo que estoy haciendo, por tanto, es almacenar cada uno de los tres elementos de una línea dentro de estas variables. Y ahora digo system.out.println, voy a hacer un printf, print format, y digo porcentaje s contra barra n, lo que quiere decir maquétame una string, maquétame una string, maquétame una string y baja una línea, coma a, coma b, coma c, donde la primera string será a, la segunda string será b, la tercera string será c. Ya tenemos, por tanto, el método que nos permite ir línea a línea y devolver el contenido en un print format. Y por último, dentro de cerrar archivo voy a escribir algo tan sencillo como x.close. Cerrar archivo lo que hace simplemente es cerrar el recurso que previamente hemos abierto. Así que ahora, por último, si ya tengo este código escrito, si pulso play evidentemente no va a funcionar, ya que la clase principal, fijémonos, está ejecutándose ahora mismo, pero me dice que lo que ejecuta es nada. Bien, la clase principal no está haciendo realmente nada y por tanto ahora dentro de esta clase principal, ya que recordemos que el método principal public static void main se encuentra dentro de lectura y por tanto el programa va a empezar por aquí, lo que va a hacer es sencillamente llamar, instanciar a cada uno de los tres métodos que tiene la clase llamada leyendo.java. Por eso ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, leyendo LE, por ejemplo, voy a almacenar en LE una nueva instancia de un objeto de tipo leyendo, es igual a un new leyendo paréntesis. ¿Qué es lo que he hecho? Lo que he hecho es almacenar que en LE se debe crear una llamada a un new leyendo. Esto es leyendo. Si aquí pone leyendo, aquí tiene que poner leyendo. Y por tanto ahora tengo disponibles los métodos de esa clase en particular. Así que lo que voy a hacer ahora, por tanto, es escribir le.abrir archivo, le.leer archivo. Puedo comprobar como al escribir le se me ofrecen cada uno de los tres métodos dentro de esta instancia del objeto. Y ahora, por tanto, si ejecuto este código, comprobaré como el resultado en pantalla es José Vicente Carratala Sánchez, Juan Gómez López y Javier García Sánchez. Es decir, he conseguido devolver en pantalla el contenido, como podemos observar, de este archivo de texto que estaba creado en el disco duro. Simplemente, por tanto, lo que tengo que hacer es usar una clase como esta, leyendo.java, donde primero abro el archivo, luego lo recorro línea a línea y lo devuelvo en un system.out.printFormat y por último no debemos olvidar que es una buena costumbre acordarnos de cerrar un recurso cuando ya no lo necesitemos.